De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme, Dios es mi refugio. Pueblo suyo, confiad en Él, desahogad ante Él vuestro corazón. Descansa solo en Dios, alma mía. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, en un administrador lo que se busca es que sea fiel. Para mí, lo de menos es que me pidáis cuentas vosotros o un tribunal humano. Ni siquiera yo me pido cuentas. La conciencia, es verdad, no me remuerde, pero tampoco por eso quedo absuelto. Mi juez es el Señor. Así pues, no juzguéis antes de tiempo. Dejad que venga el Señor. Él iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los designios del corazón. Entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno y querrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso al segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida, pensando qué vais a comer o beber, ni por el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros, ni siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su pasto, está vestido como uno de ellos. Pues la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, ¿Dios la viste así? ¿No hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados, pensando qué vais a comer o qué vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los gentiles se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia, lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. Palabra del Señor. Mirad, escuchando el libro de Isaías, una breve lectura en este relato, se nos habla de una actitud que tenemos muchas veces las personas, especialmente cuando nos da la sensación de que las cosas no nos van bien, cuando parece que todo se nos tuerce. Es el simbolismo que nos habla de Sión como pueblo de Dios. En esta lectura del profeta Isaías, Sión, que simboliza ese pueblo de Dios, está disgustado con el Señor, está disgustado con Dios. ¿Por qué está disgustado? Pues porque tiene esa sensación de abandono, esa sensación de que Dios les ha dejado de la mano. Una sensación que también tenemos muchas veces nosotros. Cuando las cosas no van como queremos, cuando las cosas son de alguna manera torcidas, cuando pretendemos una cosa y sale otra, o cuando ocurre una desgracia, siempre lamentamos
esta lectura de Isaías. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no ha venido en mi auxilio? ¿Por qué Dios no me echa una mano? Y en definitiva, lo que dice Isaías es que no es que Dios nos deje solos, no es que Dios nos deje de la mano, sino es que nosotros nos alejamos de Dios. Es decir, que nos pasamos la vida viviendo sin Dios y cuando tenemos dificultades que no podemos suplir por nuestros propios medios, entonces nos acordamos de Dios. Pues bien, Dios nunca nos deja de la mano. Dios nos ama y nos quiere. Nos ama y nos quiere en lo que llamamos la libertad. Por eso Él nunca se olvida. Y no tenemos más que comprender cómo a lo largo de toda la historia de la humanidad, que también llamamos historia de la salvación, pues Dios ha estado con el hombre a través de signos, de profetas y también a través de Jesucristo, su Hijo. ¿Por qué mandó Dios Padre a Cristo al mundo? ¿Precisamente para qué? Pues para que supiéramos por dónde tenemos que ir, para que supiéramos dónde se encuentra el camino de la salvación, para que supiéramos realmente cómo tenemos que actuar en esta vida. Y es que es verdad, si nosotros dejamos a Dios al margen de nuestra vida, muchas veces es como si hubiéramos perdido el rumbo o perdido la ruta. ¿Por qué? Porque nuestro mundo nos dice dónde se encuentra el fundamento de nuestra vida y por qué tenemos que luchar. Y el Evangelio nos dice que luchemos por otras cosas, que es lo que hemos escuchado. Entonces, ¿queremos decir sí a Dios con la boca pequeña, pero queremos hacer lo que nos pide el mundo? También alguno podría decir, sí, claro, nos dice que no nos preocupemos por nada. No está diciendo que no nos preocupemos por nada. No nos está diciendo que no nos preocupemos por el trabajo, por vestir, por comer, por nuestros seres queridos. No nos está diciendo eso. Sino nos está diciendo que no tenemos confianza en Dios. Nos está diciendo que ponemos a todo y a todos por delante de Dios. Y cuando nosotros ponemos al mundo y las cosas de este mundo por encima de Dios, no podemos luego pedir cuentas a Dios. Por lo tanto, ¿cuál es el primer mandamiento de Dios que tenemos que muchas veces recordar? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y como repito muchas veces, no es que Dios sea un Dios tirano y prepotente que quiere que solo se le haga como idolatría a Él, no. Sino que nos está diciendo, ¿tú quieres tener fuerzas suficientes para seguir adelante? ¿Tú quieres encontrar sentido a tu vida? ¿Tú quieres ser feliz? Pon al Señor en el centro de tu vida. Y el resto, como decía el Evangelio, se te dará por añadidura. El resto irá surgiendo. Mirad, esto se llama creer en la divina providencia. ¿Qué significa? Yo me pongo en manos de Dios y le pregunto a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Fijaos que la vida del ser humano es sumamente valiosa y ni una persona, ni una sola vida es para desperdiciarla, sino que todas las personas como hijos de Dios tienen una misión que cumplir en esta vida. Y yo me pregunto, ¿sabemos todos cuál es nuestra misión? ¿Qué misión tenemos cada uno de nosotros? ¿Qué queremos en nuestra vida? ¿Nos encontramos satisfechos con nuestra existencia? Tanto cuando miramos para adelante o si miramos hacia atrás, ¿nos encontramos satisfechos? Realmente se nos está diciendo que aprendamos a vivir el día a día. Y es que es cierto, nosotros si no aprendemos a vivir aquí y ahora, no tendremos ni pasado ni futuro que valga la pena. Nos está diciendo simplemente que no nos estemos continuamente pensando en un recuerdo, que es una tentación. Las personas tenemos la tentación de estar viviendo siempre en lo que vivimos. Y fíjate qué bien estaba antes, o cómo pasaba esto. ¿Y qué pasa? Que la persona ya no vive el presente porque se encuentra completamente anclada en el pasado. Esto le ocurre más a la gente mayor, por supuesto. Pero también tenemos el extremo contrario, que le puede pasar a la gente joven, que su vida es una proyección total y tampoco vive el presente, porque está pensando qué hará. Por lo tanto, nos dice el Evangelio una gran lección de sabiduría. Vive el momento, pero vive el momento con autenticidad. Vive el momento para que entiendas que lo que estás construyendo ahora es tu pasado y es tu futuro, que es en definitiva lo único que va a existir. Y en ese presente no puedes decirle a Dios, contaré contigo mañana. Fijaos que recuerda el relato de esa invitación a las bodas en las que se va invitando a diferentes personas y van poniendo excusas. Mira, no puedo ir, es que tengo que estar cuidando el campo, tengo que estar con mi mujer, tengo que ir a otras labores, no tengo tiempo de ir a la boda. Mira, es que no tengo tiempo de ir no puedo. Y esas excusas
excusas las ponemos muchas veces. Y es verdad, a lo mejor un domingo por la mañana es más apetecible estar en la playa o en el campo, sobre todo como hoy, si sale buen tiempo. Y a lo mejor no apetece escuchar la palabra de Dios. Y luego ya no te cuento, ya no solo acudir, sino hacer vida de lo que yo estoy escuchando, porque en definitiva, el Evangelio que hemos escuchado es para cada uno de nosotros, para cada uno de vosotros, para mí mismo. Y el Señor, como decía el versículo de Aleluya, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, que esta palabra nos tiene que tocar el corazón. Y nos toca el corazón en el momento concreto de nuestra circunstancia personal, independientemente de momento, de edad, de lugar. ¿Qué me está diciendo a mí el Señor? Cuando decimos uno cuando santificar las fiestas, ay, es que eso de la obligación del precepto dominical, eso está pasado de moda, ¿no? Se está diciendo que necesitas alimentarte de la palabra de Dios y de la Eucaristía. ¿Para qué? Para tener fuerzas. Decimos que la palabra y la Eucaristía es el pan para el camino. Es decir, necesito llenarme del Señor para que Él me marque qué debo hacer. ¿Qué debo hacer? Y cómo debo actuar. Y a qué debo dar prioridad. Y entonces tenemos que vivir en este mundo, pero al margen del mundo. Algo muy complicado, es cierto, porque todos sabemos que cuando yo quiero hacer una cosa porque el Señor me lo pide, pero todos los de mi alrededor hacen lo contrario, me tengo que violentar con los demás. Y tengo que de alguna manera salirme. Y a lo mejor cuando me salgo, puedo recibir burlas, críticas o desprecio. Pues sí, nos tenemos que definir. ¿Y a quién queremos obedecer antes? ¿A Dios o a los hombres? Nos decía que no podemos servir a los señores. Habla del dinero, pero cuando habla del dinero habla del poder, del dinero, de la comodidad, del bienestar, del egoísmo. ¿Queremos estar con Dios o queremos dejar a margen de Dios? ¿O queremos jugar a alguna tentación que es muy propia? Es decir, voy a cambiar el orden de los mandamientos. A partir de ahora, que Dios, el amar a Dios y otra no es el primero. Lo voy a poner para atrás porque primero hay otras cosas. Yo voy a decirle que sí a Dios, pero cuando me venga bien. Y al final, ¿qué ocurre? Que estamos dándole a Dios las migajas, estamos dando lo que nos sobra. O, como decía la primera lectura de Isaías, la lamentación. Es que me has abandonado. Digo, no, es que tú has abandonado a Dios. ¿Cuánto tiempo llevas sin acercarte al Señor? ¿Cuánto tiempo estás sin dejarle que Él hable a tu corazón? Claro, luego nos acordamos en el sufrimiento, en el dolor, en la muerte o en la injusticia. Normal, pero es que tenemos que poner al Señor en el centro. Fijaos que es así, cuando ocurre una desgracia, las personas de fe actúan de una manera muy distinta a las personas que no lo tienen. Unos tienen una resignación contenida y de esperanza, y el otro tiene una rabia hacia todo lo que ocurre. La circunstancia es la misma. Yo muchas veces lo digo, cuando hay que hablar y dar consuelo ante algo que no tiene explicación, a una persona que no tiene fe, ¿qué le dices? Una persona que ha perdido la vida de una manera injusta, una enfermedad, una desgracia, y no tiene fe, ¿qué le dices? ¿Resignación? No hay más. El que tiene fe y que tiene esperanza hay mucho que decir. Porque aquí no estamos para quedarnos, aquí no se queda nadie, sino que estamos llamados a la trascendencia de nuestra vida. Por lo tanto, podemos decir que nuestra existencia terrena es como un trampolín para la vida eterna. Pero si yo quito la vida eterna, me convierto en un superviviente, voy sobreviviendo, voy aguantando, voy resignándome, voy aceptando la realidad de la vida, me voy acoplando a las diferentes circunstancias, que tendré mejor suerte, peor suerte, me tocará una enfermedad, no me tocará, perderé el trabajo, no lo perderé, me irá bien, me irá mal. En definitiva, yo creo que lo que ha dicho claramente el apóstol San Pablo: pon al Señor en el centro de tu vida, no te preocupes del juicio de los hombres, no te importe lo que piensen los demás, porque San Pablo ha dicho, voy a hacer lo que el Señor me pide, independientemente de lo que me digan. Yo creo que tendríamos que hacerlo todos. Hacer lo que el Señor nos pide, independientemente de lo que piensen los demás. Y que no me remorde la conciencia porque he hecho lo que tenía que hacer. Evidentemente con errores, porque como somos humanos nos equivocamos y tenemos que rectificar muchas veces. Pero que pongamos al Señor en el centro de nuestra vida. Y como decía, no andéis agobiados, podría ser el eslogan del Evangelio hoy, ¿no? No andéis agobiados por tantas cosas. Y muchos dirán, sí, ¿cómo no voy a estar agobiado con todos los problemas que tengo? Digo, sí, no es cierto que te olvides de tus problemas, sino que dejes que el Señor te ayude a solucionar tus problemas. Y empieza a solucionar esos problemas desde la perspectiva de la fe. Y si tenemos fe, el Señor nos iluminará para que sepamos cómo tenemos que actuar. En definitiva, hoy se resumen muy bien las palabras del Padre Nuestro.
danos el pan de cada día a nosotros. Es decir, el Señor sabe lo que necesitamos y el Señor nos dará lo que necesitamos y nos pondrá los medios necesarios para lo que necesitamos. Pero también tenemos que hacer nuestras las palabras del Padre Nuestro que dicen, hágase tu voluntad. ¿Somos capaces? O decimos, no, que se haga la mía, no la tuya, es que la tuya a lo mejor no me conviene o me viene mal. Pues no, yo creo que hoy tenemos que confiar en el Señor, aceptar su voluntad, confiando en que el Señor nos dará lo que necesitamos. Yo muchas veces cuando veo familias cristianas comprometidas de ciertas comunidades que son capaces de tener 5 o 6 hijos, las admiro. Y las admiro precisamente porque son capaces de confiar en la divina providencia. Y es curioso, el Señor nos sostiene. Y familias y personas que son capaces de poner al Señor en el centro de su vida. Y no están prácticamente, no puedo porque esto no lo puedo mantener, no, esto tampoco por... No, o sea, se ponen en manos de Dios y confían. Pero claro, confían porque viven en comunidad, porque rezan, porque realmente llevan la fe realmente a la realidad de cada día, porque rezan conjuntamente, porque rezan en familia, porque el Señor es el centro de su vida. Y así entenderemos que cuando una familia, cuando un colectivo, un grupo pone al Señor en el centro, hay perdón, hay comprensión, hay tolerancia, hay solidaridad de unos con otros. Cuando dejamos al margen a Dios, hay infidelidad, hay de alguna manera crítica, no somos tolerantes, somos egoístas. Es verdad, el ser humano sin Dios somos lo peor. Por eso decimos, ¿el ser humano es bueno o es malo? Depende. Podemos ser muy buenos o muy malos. Todos los que estamos aquí podemos ser muy buenos o muy malos. Podemos tener la lengua para hablar bien o para hablar fatal, para hacer cosas buenas y cosas malas. Si queremos realmente sacar provecho a nuestra vida, como decía el Evangelio, dejemos que el Señor se ponga en el centro de nuestra vida y dejémonos llevar por la divina providencia. Es dejarnos llevar como con ese aire del Espíritu que hace que nuestra vida camine hacia el buen puerto. Pues bien, que en esta Eucaristía nosotros no nos lamentemos por la ausencia de Dios, confiemos en el Señor, sirvamos al Señor como nuestro amo, con la confianza de que todo lo demás se nos dará por añadidura. Y termino, como decía hace un momento, con las palabras del Padre Nuestro. Nos da el pan de cada día y también pedimos que cada uno de nosotros y en nuestra vida se cumpla su voluntad.